Hola, tenemos ya la primera pregunta de Paz a través del Facebook que nos pregunta, y leo literal: en el campo de las demencias, ¿hasta cuándo crees que podemos aportar los neuropsicólogos? ¿En qué momento hay que decidir dejar al paciente? Dice, porque en otras disciplinas puedes pensar que cuando ves que ya no hay mejoría, que se estancan, que son funcionales, puntos suspensivos, pero cuando el deterioro es progresivo no es tan fácil, al menos para mí, tirar la toalla. Completamente de acuerdo, yo no creo que haya que tirar la toalla por una sencilla razón. A lo largo de la enfermedad neurodegenerativa, a lo largo de la demencia que esté cursando el individuo como enfermedad con estas características progresivas, creo que lo que hay que hacer es ir cambiando el enfoque, ir cambiando quizá los objetivos, pero no debemos de generar nunca la sensación de nihilismo terapéutico esa que puede ocurrir de hecho, y que de hecho ocurre y muy lamentablemente con los mayores y con las demencias. La cuestión es la siguiente: una persona con deterioro cognitivo leve o una demencia leve o recién diagnosticada, o incluso hasta una demencia moderada dependiendo de su reserva cognitiva, creo que la intervención debe de ser muy parecida, si no idéntica, a la de un joven con daño cerebral adquirido. Es decir, no deberíamos diferenciar la intervención neuropsicológica en esas fases de deterioro cognitivo leve y de demencia leve a la intervención que se hace pues con un joven que ha tenido un traumatismo craneoencefálico. El tratamiento, por tanto, debería de ser multidisciplinar, con logopedia, terapia ocupacional, debería de regirse por las mismas normas: aplicación de aprendizaje sin errores, desvanecimiento de claves, recuperación espaciada en la intervención de memoria. Es decir, las reglas del juego deberían ser las mismas que en la rehabilitación en adultos jóvenes. Y es verdad que hay un momento en el que a lo mejor la persona ya ha progresado del cuadro de demencia, tiene quizá por tanto menos sentido hablar de eh, recuperación o de mantenimiento de procesos de memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, y tenemos que ir más a una estimulación basal, una estimulación bastante más parecida de la que habitualmente se practica, que es sencillamente una estimulación básica de esos procesos, es decir, pues hacer algunas tareas de memoria, algunas tareas de percepción, de lenguaje, y que los procesos sigan estando frescos y sigan estando en la medida de lo posible accesibles y útiles para el individuo. Pero aún en el caso en el que progrese y haya progresado todavía más, y la persona pues ya no esté en condiciones por su grado de deterioro en seguir una estimulación cognitiva, vamos a decir, reglada, todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Tenemos una estimulación sensorial, una estimulación basal muy básica, y tenemos otras cosas muy importantes que hacer, quizá ya un tanto más allá, y poniéndonos en el caso de deterioro más grave, en una persona en últimas fases de su demencia, algo más cercano a lo que serían los propios cuidados paliativos, ¿no? Algo tan sencillo como puede ser pues estar con la persona, darle la mano, tocarle, hablarle, contarle lo que hemos hecho durante el día, y cantarle y ponerle pues colorinchis y música, y es decir, hacer la estimulación que haremos, pues por ejemplo, con los individuos en vigilia sin respuesta o similares, ¿no? De manera que creo que esa sensación que puede tener el neuropsicólogo de que puede haber un momento en el que en la demencia, por el hecho de ser degenerativa, debemos abandonar la toalla, ese pensamiento hay que eliminarlo de la ecuación. Habrá que ir modificando la intervención en función de los estadios de la demencia que tenga la persona, pero nunca tener la sensación esa de nihilismo, ¿no? De decir, bueno, es que esta persona dentro de su cuadro demencial está ya tan mal que lo que yo hago no le sirve. No, tienes que adaptar lo que haces. Probablemente te saca de tu zona de confort, pero aún así deberíamos seguir intentándolo. Bueno, pues esta es la respuesta que doy a Paz. Sigo pendiente de otras respuestas que puedan surgir: Facebook, Twitter, YouTube, redes sociales de Logicortex, y seguimos adelante. Muchas gracias por vuestra respuesta, que está siendo magnífica.